Caminando en la Fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios en forma sencilla y profunda, con la sana doctrina, para seguir creciendo en este camino de la fe y conociendo el legado que Dios nos ha dado en su palabra. Queridos hermanos y amigos en la fe, ¿cómo andan ustedes? En esta tarde vamos a compartir la meditación a cargo del pastor Chad Smith del Templo Calvario, donde nos va a traer la meditación del capítulo 9 y 10 del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él me brinda de poder estar con ustedes, amigos y amigas, compartiendo estos momentos de estudio de la palabra de Dios para hoy. Así que le invito a leer juntos nuestro texto de este día. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. La ciudad elegida por Jesús, estimado oyente, era Capernaum. Ya lo dije en el programa anterior, pero reiteramos, esa era su oficina principal. Ahora leemos: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo puedo imaginar que esto fue una tremenda desilusión para sus amigos. Yo estoy seguro que ellos tenían en mente que Jesús sanaría al hombre y que lo sacaría de su cama. Pero que Jesús dijera: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, yo creo que esto probablemente los decepcionó. Tal vez hasta fue una desilusión para él que estaba postrado. Realmente es más importante que sus pecados sean perdonados que ser sanado de sus dolencias. Así que Jesús pone en primer lugar lo más importante, el reino espiritual. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Diría Jesús esto de usted, estimado oyente, si conociera sus pensamientos? ¿Por qué piensas mal en tu corazón? Él sí conoce sus pensamientos. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Luego él dice: porque ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Hasta dónde es más fácil decir tus pecados te son perdonados? Porque ¿quién puede predecir qué es lo que ocurrirá inmediatamente? Si usted dice levántate y anda, es realmente más difícil de decir, porque si el muchacho no se levanta y anda, entonces los que están viendo dirán: hey, él no pudo hacer nada. El levantarse y caminar puede tener una demostración inmediata de si hay algún poder en lo que usted dice. Lo pone inmediatamente al descubierto, porque en ese momento nosotros podemos hacer una demostración física para probar o no el poder de las palabras. Así que, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, eso lo leemos en el verso 6, estimado oyente, y en otras palabras ustedes verán el poder de mis palabras, para que sepan que tengo el poder de perdonar pecados. Y por el hecho de que ustedes no pueden contemplar esto, pues es una obra espiritual allí, por eso ahora les daré una evidencia física. Y entonces leemos: dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios,
que había dado tal potestad a los hombres. Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Él hizo este milagro de tal modo que este hecho le diera la gloria a Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Esto lo leemos en el verso 9. Mateo era un cobrador de impuestos. Era un oficial de aduanas. Capernaum era una de esas ciudades donde habían establecido aduanas para quienes vinieran del área del norte a través del valle y en el Golán y alrededor del mar de Galilea, y de esa forma ellos estaban esperándolos allí cuando ellos traían su mercadería. Entonces le cobraban los impuestos. Ahora leemos: y él dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? En esa cultura, comer con las personas era extremadamente significativo. Ellos tenían el concepto de que comer con alguien es volverse uno con esa persona, porque tomamos una pieza de pan y yo se lo ofrezco, y usted toma un pedazo y comienza a comerlo. Los dos están comiendo del mismo trozo de pan. Ese pedazo de pan que estoy comiendo será asimilado por mi cuerpo y formará parte de mi cuerpo. Usted está comiendo su pedazo de pan y lo está asimilando y formará parte de su cuerpo. Así que, de una manera mística, se nos está volviendo una parte del cuerpo de cada uno. Yo me vuelvo uno con usted porque el pan que está nutriéndome y convirtiéndose en parte de mí, está también nutriéndolo a usted y formando parte de usted. Así que en esa cultura, usted jamás comería con alguien a menos que usted quisiera identificarse con esa persona y deseara estar unánime con esa persona. Es por esto que ellos estaban sorprendidos realmente, por el hecho de que Jesús comiera con pecadores y publicanos. ¿Quiere decir usted que se volverá uno con el pecador? ¿Que se identificará con un pecador? Sí, él se identificó con los pecadores para que ellos pudiesen identificarse con él y recibieran su poder y su perdón. Por eso vienen a sus discípulos y les preguntan: ¿cómo puede hacer esto? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En el libro de Oseas, estimado amigo y estimada amiga, el Señor, hablándole a Israel, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Así que Jesús les cita esa escritura del profeta Oseas. Y él dice: id pues y aprended qué significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Esto lo leemos en Mateo capítulo 9, desde el verso 13 al 15. Y mientras Jesús estuvo con sus discípulos, no era el momento para ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, dijo Jesús. Luego él habla acerca de la falta de valor que tiene el hacer reformas incorrectas. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Jesús está diciendo: mire, usted no intente poner un remiendo nuevo en el vestido viejo.
Y agrega, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Básicamente Jesús está hablando contra los sistemas religiosos que se habían establecido en ese momento, los cuales no producían una renovación en ellos. Yo realmente no he venido a reformar al judaísmo, a coser una tela nueva en el vestido viejo, o a poner el vino nuevo en los odres viejos. Creo que esto se aplica al tiempo presente también. Creo que cuando Dios desea hacer una obra nueva, a veces tiene que salirse de los límites que tienen establecidos los organizados sistemas religiosos. No sé realmente en la historia dónde tenemos el registro de un verdadero avivamiento ocurrido en un grupo denominacional. Generalmente los grandes avivamientos dan por resultado la formación de una nueva denominación. Pareciera que los viejos odres se establecen, y así es que vemos esta maravillosa obra de Dios. Pero es mi convicción personal que Dios tenía que formar nuevos odres para el trabajo que Él quería hacer. Y me he encontrado a mí mismo en la frustrada posición de muchos años, tratando de poner vino nuevo en odres viejos. Y lo que yo estaba haciendo era simplemente destruyendo las cosas, puesto que no podía ir más allá con las cosas tradicionales de la denominación. ¿Por qué no volvemos a la palabra de Dios y seguimos la palabra de Dios? Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este hombre estaba realmente desesperado, pero qué fe tremenda tenía. Adorando a Jesús, le dijo, mira, mi hija ha muerto, pero yo sé que si tú vienes y pones tu mano sobre ella, ella vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Quiero destacar aquí algo que creo que es muy importante y significativo allí. Y es que esta mujer había encontrado un punto de contacto para mostrar su fe. Ese punto que es el momento en que yo toque la punta de sus vestiduras, entonces sé que voy a ser sanada. Así que al momento en que ella tocó sus vestiduras, puso su fe en acción y en ese mismo instante fue sanada. Pienso que en este pasaje se encuentra el valor de la imposición de manos de los ancianos. Como dice la Biblia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, que le impongan las manos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y sé que cuando soy ungido con aceite y los ancianos ponen sus manos sobre mí, Dios va a sanarme porque Él lo prometió. Y esto es darle lugar al accionar de la fe en una persona. De esta manera yo sé que cuando ellos pongan sus manos, Dios me sanará. Jesús, dándose cuenta de que el milagro había sido realizado, se volvió a ella y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe. Note que él no dijo mi fe, sino que dijo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sanada en ese momento. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme.
y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, Hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: «Nunca se ha visto cosa semejante en Israel». Pero los fariseos decían: «Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios». Recuerde esto, porque estaremos entrando en este tema en unos momentos, a medida que avanzamos y llegamos al pecado imperdonable al que ellos se están acercando. Leemos en Mateo 9, 35 al 38. «Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Observe usted cómo Jesús en su ministerio no establece un patrón. Cuán a menudo nosotros intentamos establecer patrones para Dios. Definimos los círculos por los cuales Dios puede moverse y desarrollamos los métodos y propósitos. Nos gusta tanto ponerle una rutina a Dios, encasillarlo y confinarlo a un método, y especialmente si ese método alguna vez funcionó. En el comienzo del capítulo 10 nos encontramos a Cristo enviando a sus discípulos fuera, hablándoles de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ante el hecho de que Él los enviaría, vemos en la última parte del capítulo 9 que Jesús dijo a sus discípulos: «Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Y habiéndoles dicho que oraran que el Señor envíe obreros a la mies, inmediatamente Él les dice: «Vayan». Muchas veces al orar, el Señor habla a nuestros corazones. Tantas veces vemos una necesidad y pensamos: «Oh, qué necesidad». La iglesia realmente debería estar tratando de cubrir esa necesidad. Y quedamos preocupados con esa necesidad. Bien, el Señor dice: «Orad por esto». Y mientras estamos orando por esto, de pronto nos damos cuenta de que Dios nos ha llamado. Él nos ha mostrado la necesidad, pero también quiere que nos involucremos en llenar esa necesidad. Muchas veces el mismo hecho de que Dios nos ha hecho conscientes, esto en particular, es el comienzo mismo del llamado de Dios sobre nuestra propia vida para ese campo de servicio en particular. Así que el Señor dice: «Orad porque la cosecha ya está pronta, pero los obreros son pocos». Orad para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Y luego en la próxima sección el Señor dice: «Ahora id a la mies». De modo que orar con frecuencia nos prepara a nosotros para ir. Es mientras que estoy orando que el Espíritu de Dios puede realmente hablarle a mi corazón, puede moldearme, puede formarme
en eso que Dios se ha propuesto, en eso que Dios ha diseñado. Así que muy frecuentemente al decir, oh Señor, envía obreros a la mies, ocurre luego que oigo el llamado de Dios diciendo, ¿quién irá? Entonces respondo, oh Señor, aquí estoy, envíame. De esa forma es que Jesús dice, orad al Señor de la mies. Y luego, ahora id. Como leemos, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así es que Jesús está antes que nada dándoles poder a sus discípulos para esa obra antes de enviarlos a trabajar, dándoles poder en contra de los espíritus inmundos y dándoles poder para sanar todo tipo de enfermedades y todo tipo de afecciones. Vemos entonces los nombres de los 12 apóstoles, y es aquí que ellos son llamados primeramente apóstoles. Eso por el hecho que Él los está enviando. Es así que la palabra apóstol significa uno que es enviado. Hasta ese momento habían sido discípulos, habían estado siguiéndole a Él, aprendiendo mientras Él les enseñaba. Pero ahora el tiempo había llegado para ellos, el tiempo de salir, y entonces están siendo enviados por Él. Vemos, por tanto, el cambio de discípulo a un seguidor y luego a un apóstol, es decir, alguien que es enviado. Seguimos leyendo. Vemos ahora los nombres de ellos primeramente. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Simón el cananita. Ahora pensamos, ¿se habrán conocido Simón y Mateo en otras circunstancias? Mire, si así fuera, seguro que Simón lo hubiera matado. Quiero decir, aquí usted tiene a un celote, uno que odia el yugo romano, alguien que está anhelando pelear para derrocarlo. Y por otro lado tiene a uno que se ha unido a Roma, un desertor. Ahora es interesante ver cómo Cristo trae a personas de diferentes trasfondos, aún trasfondos adversos, y los trae juntos a un compañerismo amoroso. También me resulta interesante que al nombrar a los apóstoles, no hay entre ellos una gran maravilla de personas. Y eso en lo que al mundo se refiere. Ninguno de ellos posee una educación superior. Ninguno de ellos es un prominente o rico. De hecho, son simplemente gente común. 4 de ellos eran pescadores. 1 era recolector de impuestos. No se nos da a nosotros mucho del trasfondo de los demás, sino que eran personas comunes. Y siempre me interesó por qué estos hombres que Dios está preparando para enviar a hacer su trabajo son simplemente hombres comunes. Gente común como usted, estimado oyente. Es que cuando Dios tiene una obra para ser hecha, Él realmente no va a las universidades a seleccionar a los altos grados y a los de gran cociente intelectual y demás, sino que Dios elige y llama a gente común como usted. Es un error para cualquiera de nosotros excusarnos a nosotros mismos de servir al Señor a causa del hecho que somos tan comunes. ¿Por qué? Y porque esta es la clase de personas que Dios quiere, la gente que Él quiere usar para su gloria. Si Dios hubiese usado a la clase de individuo altamente talentoso, altamente desarrollado, entonces nosotros diríamos, oh, es que él obtuvo un doctorado. ¿No sabía usted que él es brillante? ¿No sabía usted que él esto o lo otro? En fin,
Quizá nosotros pondríamos el énfasis sobre la habilidad del instrumento más que sobre aquel que está usando el instrumento. Tendríamos la tendencia de gloriarnos en el hombre o en los procesos educativos de los hombres. Así es que el Señor ha escogido las cosas simples para avergonzar a los sabios y las cosas necias para dejar en nada la sabiduría de este mundo. Dios usa personas comunes para hacer su trabajo y ellos son ungidos por el Espíritu de Dios y usados por éste para hacer su trabajo. Así los presenta la palabra de Dios. No muchos sabios, no muchos grandes, no muchos notables del mundo, sino gente sencilla, gente común, a quienes Él envía como apóstoles para representarle a Él. Esto es lo que los hizo apóstoles. Ahora leamos los versos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que al decirles a ellos que no vayan por caminos de gentiles, él estaba restringiendo el área del ministerio de ellos. Los apóstoles debían ser precursores de su venida, porque él estaría luego siguiéndolos y entrando a cada una de estas villas, y eran más o menos los precursores, diríamos, de su propia venida a esas villas. Así que ellos fueron enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, es poder de Dios para salvación a aquellos que creen, al judío primeramente. Y así es que Jesús vino primeramente al judío, y al enviarlos él les puso ese límite, solo a los judíos, no ir a los gentiles o a los samaritanos. Sin embargo, él mismo más tarde fue a la mujer samaritana, fue a sanar a la hija de la sirofenisa, y finalmente les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero era importante en el plan de Dios que el Evangelio fuera primero a los judíos. Y así les dio ante todo ese ministerio restringido de los discípulos cuando los envió por vez primera. No fue al mundo en esa ocasión, sino, recuerde, solo a los judíos, no a los samaritanos, solo a los judíos en ese momento. Y ahora Jesús, al enviarlos, les dijo: yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? Esa gloriosa frase que encontramos en la palabra de Dios. Jesús dijo: cuando oréis, hacedlo así: venga tu reino, tu voluntad sea hecha así en la tierra como en el cielo. ¿Qué es lo que estamos orando cuando lo hacemos por el reino de los cielos? Jesús dijo: el reino de los cielos está a la mano. Dijo además que el reino de los cielos está entre ustedes, más que en ustedes. Pero en realidad, el reino de Dios ya ha venido a cada hombre que ha reconocido a Cristo como su Señor y Rey. Si Él es el Rey de su vida, ya es usted un ciudadano del reino. El reino de los cielos ha venido a usted, y como un ciudadano del reino, hay muchos y tremendos beneficios para los ciudadanos de ese reino. Como un ciudadano de mi país tengo muchos beneficios. Aun cuando viajo a un país del extranjero, hay ciertas protecciones que tengo como ciudadano. Pero soy también ciudadano de un reino, el reino de Dios, el reino de los cielos. Doquiera que vaya, tengo protección. Tengo autoridad, la autoridad del reino de los cielos que me respalda. Vemos a Jesús diciendo: ahora id y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos fueron a demostrar los aspectos del reino de los cielos mediante lo que Él les ordenó.
es decir, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Leemos en la profecía de Isaías capítulo 35 algunos aspectos de la era del reino en la cual el cojo saltará de alegría, el mudo cantará alabanzas a Dios y el ciego verá la gloria del Señor, y el evangelio será predicado a los humildes, es decir, a los pobres. Así que Jesús les está enviando a que demuestren los aspectos del reino de Dios al libertar a los hombres del reino de las tinieblas. Amo la comisión que el Señor le dio al apóstol Pablo cuando él lo llamó en el camino a Damasco. Y cuando Pablo estaba hablando con el rey Agripa y relatándole el llamado de Dios en ese camino a Damasco, Pablo dijo que el Señor le habló de ir a los gentiles para abrir sus ojos y sacarlos de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia con los santos por la fe que es en mí. Así es que la comisión de Pablo cuando va a los gentiles fue que los librara del poder de Satanás al poder de Dios, del poder de la oscuridad al de la luz. Y como un ciudadano del reino de Dios, he sido librado del poder de la oscuridad, y tengo que traer libertad a aquellos a quienes voy, a aquellos que presten atención al mensaje y reciban a Cristo Jesús como Rey. Esto es, en efecto, son librados del poder de la oscuridad y son traídos a la luz. Son librados del poder de Satán y traídos al poder de Dios, y así hechos una parte del reino de Dios. Hay personas que están viviendo en el reino de las tinieblas. Y, estimado oyente, hay dos reinos básicos en el universo. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, había únicamente un reino en el universo, y ese era el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de la vida. Pero Dios en su reino creó estos seres que llamamos ángeles, y Él les proveyó con la capacidad de elección. Y uno de los ángeles más hermosos, el querubín ungido y protector, perfecto en belleza, perfecto en sabiduría, él se ensalzó por medio del orgullo y decidió exaltarse a sí mismo y ser como Dios. Ahora, en su rebelión en contra de Dios, en su orgullo de ser exaltado para ser un Dios, él formó un segundo reino en el universo, un reino que fue una antítesis a la primera sabiduría, un reino que estaba en rebelión al primer reino, un reino de muerte, un reino de tinieblas. Así que ahora en el universo hay dos reinos opuestos. El reino de Dios, que es el reino de vida y luz, gobernado por Dios, y un subreino que está en antagonismo al primero, rebelándose en contra del primero. Ese es el reino de la muerte y las tinieblas. Cuando Dios creó al hombre y le colocó sobre el planeta Tierra, puso al hombre en el reino de Dios. Entonces Adán tenía compañerismo con Dios. Dios descendió y era confidente con Adán allí en el jardín. Existía ese hermoso compañerismo del hombre con Dios en el reino de la luz, en el reino de la vida. Pero Satanás, el gobernante del reino de la muerte y las tinieblas, vino al encuentro de Eva y le dijo, ¿te dijo Dios que no comieras de todos los árboles? Sí, de todos podemos, pero del que está en medio del huerto, Él nos dijo que si lo comíamos, moriríamos, expresó Eva. Entonces Satanás dijo, realmente no van a morir. En realidad, es el árbol más exquisito que hay en el jardín. Dios no está siendo justo contigo, Eva. Él está guardándose algo que es bueno. Ese árbol tiene la llave del conocimiento, y Dios no quiere que lo coman, porque sabe que cuando lo hagan, serán tan sabios como lo es Él, sabiendo el bien y el mal. Así que Dios se está guardando esto. Realmente tendrías que probarlo.
¿cómo puedes saber a menos que pruebes? De modo que Eva, siendo engañada, comió el fruto de ese árbol y sus ojos fueron abiertos, y le dio a su esposo Adán, y él comió. Pero en el acto de desobediencia a Dios, el cual fue un doble acto, puesto que también fue un acto de obediencia a Satanás, ellos dejaron el reino de la luz, el reino de la vida, y fueron llevados al reino de la muerte y la oscuridad. Y junto con ellos arrastraron a toda la humanidad al reino de la muerte y las tinieblas, porque no pudieron continuar en algo que ya no tenían. Habían perdido ese lugar en el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de la vida. Y así fue que por un hombre el pecado entró en el mundo, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así es que cada uno de nosotros, descendientes de Adán, fuimos nacidos en pecado e iniquidad, nacidos pecadores por naturaleza, y por naturaleza hijos de ira, nacidos en el reino de la muerte y las tinieblas. Pero allí en medio del jardín de Edén hay otro árbol. El árbol de la vida está aún disponible, y tenemos acceso a él mediante Jesucristo. Y si usted escoge venir al reino de la luz, al reino de la vida, usted puede entrar a ese reino por la cruz de Jesucristo, usando el mismo ejercicio de la libre elección que usó Adán al dejar el reino de Dios. Ahora usted puede usarlo para venir al reino de Dios, puesto que Jesús ha hecho provisión para que usted venga. De modo que el deber de los apóstoles era predicar el reino. Es posible para un hombre volver a tener ahora compañerismo con Dios a través de la fe en Jesucristo, a través del árbol, a través de la cruz. Mire allí en el verso 8 lo que Jesús dijo a sus discípulos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ellos no estaban allí para demandar retribuciones por sus servicios. No estaban para tomar ofrendas para ellos mismos. Habían recibido de gracia por parte de Dios y por eso estaban para dar de gracia. El Señor les dijo, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Es decir, no lleven ninguna moneda en vuestros cintos. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Usted puede ser enviado por el Señor y está correcto que la gente le apoye. Ahora, no tiene que tener una gran suma de dinero con usted. No obstante, está bien que se le apoye. El obrero es digno de su salario. Sin embargo, usted no es llamado para ir y ser una carga para usted mismo ni para los otros. Seguimos leyendo y dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. En esos días, estimado oyente, ellos realmente pensaban mucho en cuanto a bendecir a una persona. Si ellos le saludaban, lo hacían con una bendición del Señor. Por ejemplo, la bendición del Señor sea sobre ti y tu simiente. Pero si ellos después por el camino pensaban, realmente no era digno de la bendición porque era un gentil o pagano o por alguna otra cuestión, entonces ellos venían y decían, tomo de regreso la bendición, porque sentían que podían remover las bendiciones que ellos daban si la persona no lo merecía o no era digna. Así que Jesús está diciendo algo de esto. Si la casa es digna, que vuestra paz venga sobre ella. Si no,
llévense su paz con ustedes. Sigamos leyendo, estimado oyente. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así que, estimado oyente, no tiene que apresurarse a dar discursos. Simplemente deje que el Señor le unja por medio de su Espíritu Santo. Leemos a continuación. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí tenemos las bases para la doctrina de la perseverancia de los santos, la cual es usada frecuentemente como contraste con aquellos que creen en la seguridad del creyente. Y están los que se toman de esta frase de Jesús que dijo, el que perseverare hasta el fin, para presionar con la doctrina de la perseverancia de los santos. Bueno, parece que la verdad descansa en algún término medio. Seguimos leyendo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora Jesús se refiere al viaje que habrá de realizar a través de estas ciudades. Así que si os persiguen en una ciudad, simplemente váyanse a la siguiente. No habrán de hecho ido a través de todas estas ciudades sin que yo esté justo detrás de ustedes. Entonces estaré ministrando a esas ciudades. Él realmente no se está refiriendo a su segunda venida, sino simplemente a su ministerio en estas ciudades de Galilea. Ahora bien, dijo Jesús, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Esto es categórico. Puede estar seguro que sí. Es grandioso. Si pudiésemos solamente ser como nuestro Señor. Pero note que Él dijo, no eres mayor que el Señor. Es suficiente que sea como el Señor. Dios nos ayude a ser semejantes al Señor. Continúa diciendo el Señor, si al padre de familia llamaron Belcebú, esto es el señor de las moscas, ¿cuánto más a los de su casa? Los que se oponen nos ponen calificativos. Seguramente a usted también le pondrán calificativos. Por eso en el verso siguiente leemos, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. En otras palabras, he estado enseñándoles, les he estado entrenando, les he estado diciendo estas cosas en estas pequeñas sesiones que hemos tenido. Bueno, ahora vayan y proclamen abiertamente estas verdades. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que él no está diciendo que teman a Satanás,
Satanás no tiene capacidad para destruir su alma en el infierno. Jesús les está diciendo, teman a Dios, no teman al hombre. La peor cosa que puede hacerle el hombre es matarlo. Entonces, ¿por qué deberían tener miedo? El estar ausente del cuerpo será estar presente con el Señor. Debieran temer a aquel que es capaz de matar ambos, alma y cuerpo, y echarlos en el infierno. A ese es a quien debieran temer. Ahora el próximo versículo dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Nuevamente, vuestro Padre. Y nuevamente, vuestro Padre supervisa su creación. Y una de las cosas comunes de la creación de Dios son esos pequeños gorriones. Son tan comunes como para pensar que no tienen ningún valor. Podía comprar 4 de ellos por $1 en aquellos días. 2 gorriones vendidos por medio peso. Y aun siendo de tan poco valor, no cae ni un pequeñito de ellos sin que vuestro Padre lo sepa. Nuevamente nos lleva a entender cuán detallista es Dios en su conocimiento acerca de usted. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, dice Mateo capítulo 10, verso 30. ¿No es interesante lo que Dios conoce acerca de nosotros? Él nos conoce muchísimo más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Dios conoce aún las cosas triviales de usted. Así, de manera detallada, es como está preocupado su Padre por usted. Oh, si estuviésemos conscientes de lo tremendamente comprometido que está nuestro Padre con nosotros, sus hijos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Leemos en el verso 31. Si Dios toma debida cuenta de los gorriones, y Él ha estado diciendo, no os preocupéis de que os puedan matar, no hay ni aún un gorrión que caiga al suelo sin que vuestro Padre lo sepa. Si usted cae al suelo en la proclama del Evangelio, si usted es asesinado por su esfuerzo por alcanzar a otros con el glorioso amor de Cristo, cuánto más su Padre Celestial tomará nota de ello. Usted debe saber esto. Debe saberlo, estimado oyente. Así que no tiene nada que temer a ningún hombre, pues lo peor que ellos le pueden hacer es matarlo. Continuamos leyendo. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Un versículo duro, ¿verdad? Muy duro, puesto que todos tendremos que estar de pie frente a Dios un día, de pie delante del Dios creador del universo. Si confesamos a Jesús delante de los hombres, cuando mi nombre sea dicho y tenga que ponerme de pie ante Dios, Jesús se pondrá de pie y confesará delante del Padre, Padre, este es Jack. Él es perfecto. ¿No es esto lo que dijo Judas en su carta? Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, ¿por qué se habría de reír usted si él dice que yo soy perfecto? Puesto que él sabe la verdad y yo sé la verdad, y también conozco el poder de mi Redentor. Y cuando él me confiese delante del Padre, cuando me presente delante de él, estaré completo, perfecto en él, sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Pero si una persona ha negado a Jesús delante de los hombres, se habrá de parar sola delante de Dios. Los libros serán abiertos, y Él que conoce todas las cosas, Él que conoce los secretos del corazón. De hecho, la Biblia dice, todo está desnudo y abierto delante de Él, ante quien tenemos que presentarnos. Y allí en la vergüenza de su mismo ser, con todas las cosas expuestas allí, furtivamente se volteará hacia Jesucristo y dirá, Señor, Señor, y Él sacudirá su cabeza y dirá, nunca le conocí a usted. Oh, qué duro es pensar en esto, estimado oyente. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Continúa diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada.
El Evangelio de Jesucristo unifica al hombre y pone juntos a un cobrador de impuestos con un celote. Pero el Evangelio de Jesucristo también divide a los hombres. Los divide en dos categorías: aquellos que son parte del reino de Dios y aquellos que son parte del reino de las tinieblas. Jesús divide y al mismo tiempo une a los hombres. En muchas ocasiones Jesús divide a aquellos que están dentro de una misma casa. Un niño vino al reino de la luz, pero el padre continúa en rebeldía en el reino de las tinieblas. Y así viene la división. La diferencia aparece. Y esta contienda en ocasiones se levanta por las diferencias de estar uno en el reino de la luz y el otro estar en el reino de la oscuridad. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Leemos en Mateo 10, versos 35 y 36. Jesús estuvo hablando de lo que era su experiencia personal, puesto que en ese tiempo en particular los hermanos de Jesús estaban en contra suya. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Leemos el verso 37. Nuestro amor por Cristo tiene que ser supremo, aún por encima de aquellos miembros de nuestra familia, si es que ellos no están unidos a usted en la fe. Si no son parte del reino de la luz, nuestro amor por Cristo debe exceder aún al amor por aquellos integrantes de nuestra familia. Sigue hablando el Señor Jesús y dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora ve la autoridad que Jesús les da a sus discípulos. Quiero decir, usted es el representante del Señor, entonces usted debe ser como su Señor. Pues dice: el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es que usted está haciendo esto como si lo hiciera el Señor, dando aunque solo sea un vaso de agua como para el Señor, dándoselo a un siervo del Señor. Usted recibe al siervo como si recibiese al Señor. Y al darle a él, usted le está dando al Señor, y del Señor habrá de recibir su recompensa. Aún al dar un vaso de agua fría en el nombre de un discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y hasta aquí llegamos con la meditación de este precioso evangelio de Jesucristo según San Mateo, y hemos compartido hoy la meditación a cargo del pastor Chad Smith de la Iglesia Templo Calvario. Querido hermano, volvemos en un par de días para seguir estudiando este precioso evangelio. El Señor Jesucristo le bendice en esta tarde a usted y a su familia. Nos vemos, si Dios quiere, en esta semana. Caminando en la Fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios en forma sencilla y profunda, con la sana doctrina, para seguir creciendo en este camino de la fe y conociendo el legado que Dios nos ha dado en su palabra.